Hola melonas, Hola jamonas. bienvenidas un día más a Melón con Jamón. Hoy hemos traído una invitada llamada Lorena Fernández, más conocida en redes como una/tesis/doctoral, lo digo literal por si queréis darle a seguir, tiene contenidos muy interesantes. Ella es investigadora sobre biotecnologías, derechos reproductivos y feminismo. E hizo su trabajo de fin de máster sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la gestación subrogada. Así que creo que nos va a contar cosas muy interesantes. A ver, hola. Gracias Hola. por invitarme, estoy encantada de estar aquí, así que a ver... ¿cómo? Sobre todo recuerda acercarte Vale. bien al micrófono, que luego se Aquí, nos aquí. quejan por ahí en comentarios en YouTube de que no se De oye. que no se oye. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, pues eso, muchas gracias por invitarme, que me encanta que estemos hablando de este tema porque es un tema controvertido, complicado. Entonces, bueno, creo Sí, que hay que yo hablarlo. creo que nos tenemos que ir preparando para a ver las reacciones frente a este programa. Bueno, sobre todo a mí me gustaría que lo abordáramos también desde un punto de vista muy informativo para todas aquellas melonas y jamonas que no sepan sobre este tema. ¿Qué tal, Cindy? Muy bien, muy bien. Estoy muy nerviosa, ¿eh? He de decir que este tema es el que más me gusta de todos los que hemos tratado hasta ahora, el que más me gusta hablar, que la experta desde luego es Lorena, pero yo también he investigado un montón, también tengo un vídeo en mis redes sociales sobre esto. Y me gusta que lo vayamos a abordar, como dice Tere, desde la información, porque es que hay mucha gente que tiene una opinión y después a la que le das un par de pinceladas sobre el tema, dicen, hostia, es que no lo había pensado así. Y así es como me gustaría abordarlo hoy. Pues vamos allá. Antes de empezar voy a dar un dato. Se estima que cada año nacen en todo el mundo al menos 20.000 niños mediante gestación subrogada, según la ONG suiza internacional Social Security. En España, según datos arrojados por el Gobierno, entre 2010 y 2016 se contabilizaron un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero. Vamos a empezar por definir bien el término. ¿A qué llamamos gestación subrogada? Bueno, pues gestación subrogada o vientres de alquiler, que es como yo lo llamo, y ya luego os lo explicaré. Digamos que es una práctica que nace en los años 80 en Estados Unidos y que nace a partir de la invención o del descubrimiento de ciertas técnicas de reproducción asistida, y es una práctica que conlleva que una mujer se compromete a través de un contrato a tener un bebé, a gestar un bebé y a renunciar a la filiación de ese bebé y a todos sus derechos de ese bebé a favor de los padres contratantes, que son las personas que le encargan que tenga ese bebé, ¿vale? Luego entran aquí otros temas, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero ese bebé no es de esta señora porque el material genético no es suyo, etcétera, ¿no? Pero bueno, la práctica es esto, o sea, así como resumido es esto, ¿no? Es una mujer que por contrato debe renunciar a un derecho fundamental, que es la filiación del bebé que ha gestado, a favor de terceros. Hablabas ahora de vientres de alquiler. Hay quienes dicen que no se le puede llamar a la gestación subrogada maternidad subrogada porque no es madre la persona que gesta a ese niño, y tampoco llamarlo vientre de alquiler. ¿Por qué sí llamarlo vientre de alquiler? Pues, a ver, bueno, la misma manera de nombrar el fenómeno ya está hablando de una posición ideológica. Yo personalmente lo llamo vientres de alquiler porque quiero visibilizar que esta práctica es una práctica transnacional que conlleva un mercado muy concreto, un mercado que traspasa fronteras y que tiene mucho más detrás que yo, persona individual, decida aceptar tener un bebé para ti. La parte mercantil en esta práctica es muy, muy, muy importante y no se puede tener un debate sobre esto sin saber que es una práctica transnacional que no solo involucra a las personas de nuestro país o a las, ¿sabes? Sino es una cosa que involucra mercados globales. Por eso yo lo llamo vientres de alquiler. Bueno, hay gente que dice que este nombre cosifica a las mujeres. A ver, estoy de acuerdo que es un nombre un poco violento, porque además tampoco es una manera de nombrar que describa perfectamente la práctica, ¿no? Porque tú, cuando estás pidiéndole a una persona que geste un bebé, esa persona no está utilizando solo su vientre, o sea, estás, digamos, alquilando de alguna manera a la persona completa, porque Sí, tú cuando el cuerpo entero. es un proceso que involucra todo tu cuerpo y además que afecta mucho a tu vida.
Entonces, bueno, hay gente que prefiere llamarlo explotación reproductiva. Luego, jurídicamente se le denomina gestación subrogada. Yo prefiero no llamarlo así porque de esta manera se invisibiliza toda esa parte mercantil y además, llamándolo de esta manera, se intenta poner al mismo nivel que técnicas de reproducción asistida, porque esto no es una técnica de reproducción asistida, intentan invisibilizar a la mujer que hay detrás, que es la que está gestando el bebé y la que está pasando por un proceso muy complicado, etcétera. Sin embargo, la OMS desde el año 2009 la define como técnica de gestación por sustitución. Sí, claro. A ver, este es un debate, bueno, es un debate ideológico, es que detrás de esto hay una posición ideológica clara. Iremos a ello. Claro. ¿Cuál es el perfil habitual de una familia que desea acceder a la maternidad-paternidad a través de la gestación subrogada? Pues normalmente, a pesar de lo que se piensa, porque se piensa que esto es una demanda del colectivo LGTB o de parejas de hombres homosexuales, normalmente la mayor parte de las parejas que buscan acceder a estas prácticas son parejas heterosexuales que tienen algún problema para reproducirse biológicamente, digamos, ¿no? Y son parejas heterosexuales del norte global con bastantes medios económicos, normalmente, porque es una práctica que cuesta mucho dinero. Y dentro del colectivo, las personas que más recurren al vientre de alquiler, a la gestación subrogada, dentro del colectivo LGTB son los hombres homosexuales blancos, es decir, de todo el colectivo, los menos oprimidos. ¿Y cuál sería el perfil o cuál es el perfil habitual de la madre gestante? De la madre gestante, pues normalmente son suelen ser mujeres que ya han tenido un hijo, pero normalmente suelen ser de clase, no depende de los países, porque claro, esto también, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos son pues gente que están en condiciones precarias, pero no viven en una pobreza extrema, porque a las agencias no les interesa tener mujeres que vivan en condiciones de pobreza extrema, porque eso para el bebé para llevar a cabo el proceso es complicado, ¿no? O sea, podría dañar el proceso. Entonces, son gente que mujeres precarias normalmente, también suelen ser racializadas, migrantes, etcétera, ¿no? O sea, que acumulan una cantidad de opresiones que, bueno, hay que tener en cuenta para esto. Y lo que comentabas, Lorena, que depende del país. O sea, por ejemplo, en la India es que es otro rollo completamente. Claro. Son mujeres que viven hacinadas en granjas y o sea, da igual donde vivan, porque, por ejemplo, en España, si se hiciera legal, la gente también se iría a la India. Ahora mismo la gente no puede contratar gestación subrogada en la India porque no hay convenio. En la India nada más se pueden registrar bebés por gestación subrogada si en tu país se permite. En España, si se permitiera, todo el mundo se iría a la India. ¿En qué países está legalizada la gestación subrogada? No son tantos, la lista de países no son tantos. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción. Hay unos países que la legalizan de manera comercial, o sea, que está legalizada como de una manera súper abierta, ¿no? Que son Estados Unidos. Luego, países como India, Nepal, bueno, en Camboya se sabe que hay un mercado de esto, aunque es un poco ilegal en realidad, es un mercado negro. ¿Qué más? Reino Unido. Bueno, Reino Unido es altruista. Entonces es que hay tres clasificaciones, que son las que regulan de manera solo comercial, luego las que regulan de manera altruista y luego los que prohíben. Y en esta pregunta es mejor hacerla de otra manera, ¿no? Es como, ¿cómo se divide el mercado de vientres de alquiler? Normalmente, y las legislaciones que se están dando es, los países europeos o del norte global están tendiendo a o prohibir o regular de manera altruista para proteger a las mujeres de sus países, mientras permiten el mercado exterior, porque cuando tú regulas en tu país es muy difícil bloquear el mercado exterior. Y luego los países del sur global, como por ejemplo India, Nepal, ahora mismo Ucrania, Rusia, Georgia, México, la provincia de Tabasco, etcétera. Bueno, hay más lugares, pero así en resumen, están tendiendo, o sea, tendían a legalizar de forma muy abierta y están tendiendo a cerrar las fronteras y a impedir el mercado a extranjeros porque se han cometido una gran cantidad de abusos. Entonces están teniendo que cerrar. Entonces los mercados para los países europeos se están cerrando y por eso se está empezando a dar la demanda de legalización nacional.
¿En Canadá Pero, ya no, sí. en Canadá ya no lo han prohibido o No, cómo en Canadá está regulado de manera altruista, pero claro. Canadá, como Estados Unidos y Reino Unido, aunque estén regulados de manera altruista, Pueden. mandan muchísimo mercado al extranjero. La mayor parte de la gente que accede a la gestación subrogada en esos países se va al extranjero. Y eso es una pregunta que habría que hacer, ¿no? ¿Por qué en estos países en los que está legalizado de forma altruista, por qué esta gente se sigue yendo a países como Ucrania o a la India para tener a sus bebés por gestación subrogada? Si se hace de una manera maravillosa y altruista en su propio país. Claro, es que esto dice mucho. Este es el tema, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que, o sea, yo de verdad, las personas que acceden a esto pueden tener muy buena intención, obviamente, pueden decidir hacerlo lo mejor que puedan, intentar irse a lugares donde sea altruista, no sé qué, pero claro, es que tú tienes que legislar para el común de la población. ¿Y qué pasa? Que esto es un mercado, que funciona como un mercado y las personas que acceden a esto normalmente, no todas, obviamente, se comportan como consumidores, porque lo que están es adquiriendo un producto. Es un poco fuerte decir esto de un bebé, pero es que se comportan como consumidores. Es que no es fuerte desde el momento en el que si el bebé no sale bien, o sea, es que no paran de haber casos Claro. en los que bebés con enfermedades se intentan devolver, Claro. En casos de gemelos nada más se coge a uno y el otro acaba en un orfanato, entonces no es fuerte, o sea, es fuerte cómo Sí, se está es fuerte utilizando. pero claro, por eso te digo que ¿por qué se van a otros países? Porque cuando tú legalizas de forma altruista, dotándole a de unos derechos a la gestante, esos derechos son obstáculos para las personas que quieren tener un bebé, ¿no? Porque, por ejemplo, en Reino Unido la madre gestante tiene solo puede decidir dar al bebé hasta 6 semanas después de dar a luz, que es lo que pasa en las adopciones, que es como se regulan las adopciones. ¿Qué pasa? Esto es un problema para los padres contratantes porque no quieren arriesgarse a no tener ese bebé. Claro, es que no estamos hablando de En cualquier España cosa. la gestación subrogada no es ilícita, sino que es nula. Sí, bueno, hay discusión entre los juristas, pero bueno, hay gente que dice que está prohibida. O sea, lo que dice el artículo 10 de la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción asistida es que el contrato es nulo de pleno derecho. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, el contrato es nulo. ¿Qué pasa? No se establecen penas o no se están estableciendo penas, pero en nuestro Código Penal existen artículos que dan de lleno, o sea, hay artículos que penalizan saltarse la normativa normal para adoptar, para afiliar un bebé, o las normativas de acogida para tener ese bebé, ¿no? Y se penaliza, o sea, con penas de cárcel incluso, a quien lo haya hecho, haya sido en el extranjero o en su propio país, se penaliza a los intermediarios, a la propia gestante, que esto a mí es una cosa que tal, y a los padres que quieren tener ese bebé como suyo, sin haber pasado por los procedimientos que se tienen que pasar normalmente. Total, es que yo según lo que tengo entendido es que es ilegal. Tanto, no solamente registrar un bebé que haya nacido en España, sino da igual dónde haya nacido ese bebé, no se puede registrar. Otra cosa es que eso se lo hayan pasado por la torera hasta que de repente ha ocurrido que se han quedado encerradas no sé cuántas familias en Ucrania sin poder traer a esa bebé, a esos bebés, perdón. Es que esto ocurrió el año pasado, sí, ¿no? y sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal. Para enmarcar un poco, Claro. quedaron retenidas varias familias en Ucrania y no les permitían volver porque no se podían inscribir allí Claro. a través del consulado. Claro, pero es que es ¿Qué curioso. se requiere? Porque antes se requería, la Dirección de Registros y Notariados requería una prueba de paternidad y ahora se requiere una sentencia por parte del país en el que se ha contratado. Claro, lo que pasa con los registros es que, bueno, también lo que pasa en España precisamente con ese tema es que hay un laberinto legal porque hay diferentes instancias que han dictado diferentes cosas, incluso en contra del Tribunal Supremo, que se supone que es la instancia más importante, jurídicamente hablando, en España. Entonces, lo que pasa en Ucrania es que antes se traían los bebés alegando que ese bebé había sido por una infidelidad del padre, porque normalmente el material genético suele ser del padre contratante, normalmente, luego hay veces que no. Entonces, para sacar a ese bebé del país, el padre tenía que hacer una muestra, tenía que tomarse una muestra de ADN para comprobar que ese bebé tenía relación. Pero hubo un cambio en la ley de protección de datos en 2018 que no permitía que se le tomasen las pruebas de ADN en las embajadas. Por lo tanto, tú a ese bebé no lo podías sacar del país porque podías estar incurriendo en tráfico de menores,
que este es otro tema. Y entonces, sí, la verdad es que no sé cómo lo están solucionando ahora, pero es verdad que está siendo un problema, y de hecho esta es una de las cosas por las que se pide insistentemente que se legalice, porque se les cierran los lugares a los que ir, porque se les están cerrando las posibilidades de irse al extranjero, porque todos los lugares están bloqueando a las personas extranjeras, de alguna manera. Chicas, como sea, la gestación subrogada es un milagro. Es decir, es un milagro que una persona aporte su cuerpo para que los gametos de otras dos personas que de por sí no pueden llevar a término un embarazo, de esta manera se pueda llevar a término. ¿No debería ser mejor, no sería mejor regular la situación? No. No, porque, vamos a ver, para empezar, hay una cantidad de niños que están en búsqueda de una familia que da miedo la cantidad de niños que hay. Si quieres tener un hijo, tiene que ser por tus propios medios, o si no, tienes que adoptar. Yo puse un ejemplo súper gráfico, en el vídeo que hice de gestación subrogada, que es como, partamos de la base de que la paternidad o la maternidad no es un derecho. O sea, es como si tú dices que tienes el derecho de ver o tienes el derecho de correr. Si naces sin piernas, a ti el Estado no te puede garantizar que tienes el derecho de correr. Tú vas a poder someterte a tratamientos por la Seguridad Social para intentar tener una movilidad mejor. Igual que una mujer se puede someter por la Seguridad Social a todos los tratamientos que pueda. Pero el Estado a ti no te puede garantizar unas piernas, no te puede garantizar unos ojos, no te puede garantizar nada. ¿No te parece que es antiprogreso? No, para nada. Es que yo creo ¿No os parece que en lugar de arremeter contra la gestación subrogada, contra lo que habría que arremeter es contra las malas políticas o el negocio fraudulento que hay debajo? ¿Sabes qué pasa? Esto es que esta pregunta es una trampa, porque no se puede separar. Claro. Porque tú cuando regulas algo, o sea, una de las cosas que tiene el derecho es que lo que hace es, digamos, que se acepten socialmente ciertas conductas, ¿no? Entonces tú, cuando estás regulando esto, sea de forma altruista, aunque tú lo quieras hacer de la mejor forma posible, pues eso, dando todos los derechos a la madre gestante, que se pueda arrepentir, que conserve el derecho al aborto, etcétera, ¿no? Lo que estás haciendo es que esa práctica se vuelve lícita, y además es una práctica, esto se ve en los países donde está regulado de forma altruista, como por ejemplo Canadá y Reino Unido. Cuando tú lo regulas de esta forma, no hay suficientes gestantes altruistas para paliar la demanda, porque la demanda además crece, porque tú has hecho que esa práctica sea considerado algo bueno y ¿no? Que está bien socialmente. Entonces, lo que pasa es que esta demanda se manda al extranjero y se manda a lugares donde, quiero decir, si ya esta práctica tendría que hacernos pensar muchas cosas, que por cierto tu vídeo estaba muy bien, porque lo de considerar, o sea, es la primera vez en la historia que socialmente se está pensando que la gestación no produce maternidad, que es algo completamente separable de la maternidad y que puede ser simplemente un proceso que es de locos, que no tiene absolutamente nada que ver con nada, ¿no? O sea, tú estás ahí, luego, claro, mucha gente se enfada, ¿no? Lo llamas vientre de alquiler, no somos vasijas. Es que la estáis tratando como una vasija esta persona. O sea, aunque tú la quieras mucho y la trates bien, no sé si me explico, tú la estás usando para que te geste un bebé. A ver, la estás tratando como una vasija. Lo siento, totalmente, y es que nadie pone el pero foco en eso. Eso es lo que a mí me jode, porque yo cuando gestación subrogada, vientres de alquiler, todo el mundo habla de la explotación de la mujer. Desde luego que hay que mirar qué es el altruismo, que creo que eso también es un tema que deberíamos hablar ahora. Habría que mirar si esa mujer está explotada, si no, pero ¿quién piensa en el bebé? Yo, que me estoy formando en salud mental perinatal, te puedo asegurar que lo que dice la evidencia científica es que es súper perjudicial tanto para la madre como para el bebé que se produzca una gestación en la cual la madre esté luchando continuamente contra su instinto y luchando continuamente para no generar vínculo con ese bebé. Y no es malo solamente para su salud mental, es malo para la creación de su cerebro, para la formación de sus órganos. De hecho, hay un montón de niños que vienen por gestación subrogada, que han nacido por gestación subrogada, que uno, nacen prematuros y dos, tienen problemas de salud a lo largo de su vida. Hablas del bebé y voy a hacer una pregunta que creo importante. ¿No es paradójico defender una postura contraria a la gestación subrogada y sin embargo favorable al aborto, como mucha gente la defiende? No sé si es vuestro caso. No.
sea, sí, o sea, quiero decir, sí, claro, Es decir, defendemos el aborto, se obviamente. puede abortar hasta las 14 semanas, Sí. cuando un niño tiene cara, hasta cejas, hígado, corazón latiendo, y quien no lo quiera ver persona, no lo ve persona. Pero ¿no os parece un poco paradójico? Es que son cosas completamente Total. contrarias. Sí, pero O sea, estamos sé que hablando del interés de un bebé, estamos hablando de Sí, mercantilizar pero- con la vida de un bebé, y sin embargo del otro bando estamos hablando de tener el derecho de decidir si ese bebé vive o no vive. Sí, bueno, es un que poco... que también está, quiero decir, hasta las 20 y pico semanas no hay sentido. O sea, aunque tú oigas un latido del corazón, no es, o sea, es un feto sin vida. A ver si me explico. Quiero decir Hasta las que 24 semanas no está considerado eso, ciudadano, no pero... Entonces, lo que pasa es que, además, en cualquier caso, el bebé que nace por gestación subrogada o por vientres de alquiler va a vivir una vida completa, etcétera. O sea, quiero decir, no es una cosa que sea de un momento, es que es un niño que va a tener una vida larga, bueno, no sé lo que sea, ¿no? O sea, no sé si me explico. Bueno, de todas formas, el debate aquí es... lo que se demanda con el derecho al aborto es la autonomía de las mujeres en su cuerpo, ¿no? O sea, con ellas son las que, bueno, nosotras somos las que decidimos qué hacer con nuestro cuerpo. Vale, muchas veces se compara, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la gestación subrogada o los vientres de alquiler es libre porque yo puedo decidir gestar para otros, claro, pero es que, bueno, para empezar, el debate de la libertad está viciado, ¿no? Porque no, o sea, existen dos conceptos de libertad. Habría que ver qué es ser libre, ¿no? Claro, o sea, está el concepto liberal de la libertad negativa, que es que tú, pues por ejemplo, se explica muy bien, tú entras en un supermercado, la libertad negativa sería si en este supermercado no hay nadie que te impida comprar, tú eres libre de comprar. La libertad positiva, que es la que se defiende desde posiciones de izquierdas, es cuáles son tus condiciones cuando tú estás en ese supermercado. Eres libre de comprar si tú no tienes condiciones materiales suficientes para comprar comida. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, para ser libres necesitamos disponer de unas condiciones económicas y sociales Claro, determinadas. es que no lo puedes Claro, separar o sea, la que situación no socioeconómica puedes- de esa persona. O sea, tú para analizar si esa persona es libre, otro de los ejemplos que puse yo en mi vídeo de gestación subrogada es que si tú de repente... No, ¿tú lo has visto ese Sí, vídeo? lo he visto. Si tú de repente acabas en una isla desierta y te estás muriendo de sed, tienes tres opciones. Una es beberte un charco, otra es matar a un animal y beberte su sangre, y otra es beber agua del mar. Pues si tú decides beber agua del mar, por ejemplo, coño, tú estás decidiendo libremente beber agua del mar, pero ¿cuáles eran tus opciones? Y ese es el análisis. Yo puse también el ejemplo súper gráfico para que cualquier persona se lo pueda llevar. Por ejemplo, una mujer que ejerce la prostitución, pues nadie le está explotando en el sentido de nadie le está poniendo con una pistola, pero a lo mejor no es libre del todo. Habría que ver cuáles son sus circunstancias. Bueno, este es un debate muy Claro. amplio porque al final estamos todos muy Y condicionados. Claro, de pero es todas lo que dice ella, formas, que está viciado. Una cosa que quiero decir, porque esto queda muy claro cuando se ve, por ejemplo, tú a un trabajador no le dirías que es libre para renunciar a sus vacaciones, porque hay derechos sociales que se sabe, o sea, porque hay relaciones de poder ahí, ¿no? O sea, tú estás, aunque haya un contrato firmado que se supone que es entre iguales, sabemos que hay relaciones de poder que se dan entre empleador y trabajador, siendo mujeres, racializadas, migrantes, etcétera, ¿no? No sé, a nadie se le ocurre pensar que yo pueda renunciar a mis vacaciones, porque que yo pueda renunciar a mis vacaciones significa que mucha gente va a tener que renunciar a sus vacaciones aunque no quiera. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa con los vientres de alquiler. Que yo pueda decidir libremente X cosa, porque a lo mejor lo puedo decidir más libremente que otras, significa que otras personas lo van a tener que hacer no tan libremente, porque cuando tú abres un mercado, estás obligando a la gente que menos recursos tiene a entrar en él. Porque no tiene recursos y entonces le obligas a entrar. O sea, a mí ahora mismo nadie, o sea, obligando, a ver si me entiendes, ¿no? O sea, estás Se ven abriendo- obligadas por las circunstancias. Claro, ¿no? Y es como, bueno, pues si yo ahora en vez de sacar dinero, porque no tengo unas circunstancias precarias, en vez de no encuentro un trabajo y para mí, pues para sobrevivir, pues tengo que tener un bebé para otros, pues a lo mejor lo hago. Bueno, Pero para queremos sobrevivir esa o para sociedad- vivir mejor. Pero Sí, bueno, que que no hace esto falta- que estás tampoco hay comentando que- se podría aplicar a muchísimas Sí, esferas de la sí, vida, por- mismamente por el propio supuesto. mercado laboral. Sí. Por supuesto, lo que pasa que tenemos que pensar hasta dónde queremos dejar entrar el mercado. ¿Qué le diríais a aquellas personas que dicen que es una pena arrinconar un avance científico como este? Es decir, vivimos en un mundo en el que, o empezamos a estar a vivir en un momento en el que los avances científicos demuestran muchas veces la incompetencia humana, o más bien revelan la naturaleza humana que siempre intenta sacar provecho de todo. Clonación, células madre, eutanasia, etcétera. El día que puedas hacer un bebé a la carta, ¿no será mejor regular eso?
A ver, es que esto pasa, pues, por ejemplo, la clonación. Hemos decidido en sociedad que la clonación no es algo que queremos, aunque se pueda hacer. Y una cosa que quiero decir, los vientres de alquiler no son un avance científico. El avance científico son las técnicas de reproducción asistida. Los vientres de alquiler se inventan en Estados Unidos, que tiene mucha lógica porque es un país muy neoliberal. De hecho, se inventan antes de que se sepa que se puede tener un bebé o sea, por fecundación in vitro. Se usaban los óvulos de las propias mujeres. Es una invención que hace un abogado estadounidense y se hace como un contrato comercial. O sea, el avance técnico, en cualquier caso, es la fecundación in vitro. El saber que las mujeres somos histocompatibles. Esto quiere decir que podemos gestar en nuestro cuerpo un óvulo ajeno. O sea, material reproductivo ajeno. Pero los vientres de alquiler lo que hacen es utilizar esto para crear un mercado. Y dicen, pues de aquí yo puedo sacar un mercado. Pero no hay, o sea, el avance no es, o sea, quiero decir, eso en sí no es un avance científico, no sé si me explico. Sí, no bueno, serían las técnicas de reproducción asistida aplicadas. Claro, porque aquí se aplican, porque eso también es porque se dice, es una técnica de reproducción asistida, no es una técnica, se usan técnicas de reproducción asistida, pero lo que se hace es usar un cuerpo ajeno en el que se usan estas técnicas de reproducción asistida para tener un bebé, pero esto no, o sea, quiero decir... ¿Existen países donde además de prestar su cuerpo, presten óvulos las madres gestantes? Es una práctica ya bastante... Sí. Depende, hay algunos sitios, pero no se suele hacer. ¿Por qué? Precisamente porque es mucho más fácil desvincular al bebé de esa mujer cuando no lleva su material genético. Y ahora Bueno, que pero hablas aquí yo tengo que hacer un apunte. Y además que se está sabiendo porque se está investigando muchísimo por el método ROPA. Que no sea tu óvulo y que no vaya a tener el peso genético no quiere decir que no se produzca una transferencia bidireccional de células que se llaman microquimerismos, ¿vale? Que aunque no sea peso genético, pero tú cuando estás gestando un bebé, ¿vale? Estás continuamente afectándonos la palabra, estás continuamente modificando su evolución, estás todo el rato, o sea, ese bebé, lo hablaba por ejemplo yo con Vero de Oh Mami Blue, que decía que su hijo tienen los mismos gestos, tienen a veces hasta formas de reaccionar igual, su carácter está más o menos de la misma manera, y todo eso ha ocurrido en la gestación. Da igual que no haya peso genético, hay una transferencia bidireccional, de hecho incluso de los bebés que no han llegado a nacer, si has tenido pérdidas, tienes en tu cerebro células madre de ese bebé que no llegó a nacer. O sea, no es hablar de una gestación como un mero trámite, Claro, es que eso... es absurdo. O sea, da igual que no tenga peso genético. Ese bebé ha estado 9 meses alimentándose de un cuerpo. Se ha formado dentro de un cuerpo. Ha estado 9 meses... El otro día que hablábamos de la exterogestación en el capítulo, en el programa anterior, es de estar 9 meses, si llegan, porque qué casualidad que no llegan a estar los 9 meses casi ningún bebé de gestación subrogada, 9 meses protegido dentro del cuerpo de una mujer que cuando sales, ese bebé lo único que necesita es oler ese olor que ha estado oliendo 9 meses. O sea, el líquido amniótico huele igual que los pezones de la madre. El bebé cuando sale lo único que necesita es seguir ahí. Esos 9 meses, ¿cuál es el proceso por el que pasa una madre gestante? Luego hablaremos del momento de separación. Pues, ¿Cómo es ese proceso? Es que depende mucho. Claro, bueno, depende Muchísimo. de las agencias y de dónde sea, ¿no? Aparte del proceso de selección de las agencias, que también es otra cosa que hay que hablar, ¿no? Porque Luego porque hablaremos se del papel de las selecciona agencias. a gente que a lo mejor, o sea, se intenta seleccionar a personas que no vayan a generar problemas, que no hayan tenido anteriormente problemas con la justicia, etcétera, ¿no? O sea, Y luego como muy comentabais absurdo, antes, madres que ya hayan tenido Sí. hijos y convivan con ellos sí, en muchos eso casos. también, claro, es que esto es Pero una que cosa eso un poco depende, porque en absurda, India ¿no? Depende. eso no es un requisito en India, No, por ejemplo, ni en Ucrania. Es verdad. Pero Eso bueno, es, los en países Ucrania y en los la que India se se la supone suda. que se intenta hacer bien, por ejemplo, en la proposición de ley de ciudadanos, ¿no? Se supone que tiene que ser una mujer entre 25 y 35 años, que tenga supuestamente una vida estable, no sabemos muy bien qué significa eso porque no lo pone en ningún lado, que es eso exactamente en términos económicos, etcétera, y que haya tenido anteriormente un bebé. Se supone que esto es porque tú así ya sabes lo que has pasado y lo que es, pero claro, es que un embarazo es un proceso vital muy complejo Y que único, tú, aunque, efectivamente, único, cada embarazo es único. no tiene, o sea, aunque tú sepas, además es que tú no sabes lo que va a pasar durante ese Claro. embarazo, tú no puedes dar consentimiento de algo que no has pasado hasta que lo has pasado. Exacto. Y además, bueno, ¿esto en qué lugar deja a los bebés? Porque, bueno, o sea, no sé, es como yo consiento dar A ver,
Es que yo lo veo muy complicado y sobre todo además, por ejemplo, hay una cosa que es muy heavy, ¿no? Porque, por ejemplo, en Reino Unido, que las madres gestantes se les permite hasta las 6 semanas arrepentirse, también se permite arrepentirse a los padres contratantes. Esta era mi siguiente pregunta. Y entonces esos niños se quedan en un limbo legal. De hecho, es que esta práctica lo que hace es poner en un limbo jurídico súper peligroso a los bebés. O sea, es lo primero, porque además cuando tú te vas al extranjero a hacer algo que en tu país es ilegal, como pasa en España, ¿no? O que es nulo, etcétera, ¿no? Claro, tú al volver a tu país estás usando los supuestos, como estás poniendo como el interés superior del menor como chantaje ante el Estado para que te reconozca algo que tú has hecho mal. Entonces, claro, ¿el Estado qué hace? ¿Deja a ese niño, lo manda a un centro de acogida, lo pone en adopción? O sea, quiero decir, es una cosa muy complicada. Los niños se quedan en un limbo legal muy complicado porque además esto puede durar años. Hay batallas legales que han durado años y esos niños no saben cuál es su filiación. Bueno, aparte de que muchas veces no, casi siempre no se sabe quién es la madre gestante porque esos datos desaparecen, no están registrados en ningún lugar. Y eso es un derecho humano, ¿verdad? Sí, el saber tus orígenes. De los niños, sí. Si el niño el día de mañana quiere conocer a la madre gestante, no podría. O sea, solo puede si los padres contratantes deciden decirle cómo se ha llevado a cabo su gestación y quién es esta persona. Si ellos no quieren, no tienen por qué hacerlo. Es que además, por ejemplo, en las proposiciones de leyes que ha habido en España, esto es así, porque lo primero que se pide es que esa madre gestante no va a tener ningún derecho, o sea, no va a afiliar con este bebé, no va a tener ningún derecho ni patria potestad ni tal, no va a aparecer en ningún lugar como relacionada con ese bebé. En ningún sitio se va a saber que ese bebé ha nacido por vientre de alquiler. Y esto es una cosa que pasa de los que vienen de Canadá, de Estados Unidos, de la India, etcétera. Es así. Y el Estado español, de hecho, ya se le está avisando de que puede tener problemas en un futuro. La ONU les ha avisado porque están saltándose un derecho fundamental de los menores. Hay muchos menores que no van a saber cuáles son sus orígenes. Y, bueno, esto es un poco heavy. Porque una cosa que antes que hemos estado hablando de cómo registrar aquí a los bebés que vienen de fuera, muchas familias de estas que se quedaron atrapadas el año pasado en Ucrania, su forma de proceder para poder registrarlos aquí, aparte de lo que estabas comentando tú, Lorena, era que venían registrados con la madre gestante. La madre era la madre gestante, el padre el que había aportado el semen, y cuando venía aquí el padre denunciaba a la madre gestante por abandono del hogar. Venían con la nacionalidad ucraniana. Sí, denunciaba a la madre gestante como que se había quedado en Ucrania y había abandonado a su hijo. ¿Vale? O sea, esa mujer que por dinero se está sometiendo a ese tratamiento y se está sometiendo a una gestación, encima va a recibir una denuncia que después le pone las cosas muy complicadas y el día de mañana ella quisiera venir a buscarse la vida a España, no podría. O sea, mira los trámites que hacen una vez que se le ha quitado la afiliación a la mujer gestante. Es que también es un derecho, por cierto, fundamental. La que sería la madre por sustitución inicia un proceso de adopción de ese hijo. Es decir, tú me estás diciendo que los procesos de adopción son muy largos, son muy complicados y que por eso prefieres ir a la gestación subrogada, pero al final terminas haciendo un proceso de adopción con el hijo de gestación subrogada. Es que es como que no tiene ningún tipo de coherencia ni ningún tipo de sentido. Es que yo creo que, claro, muchas veces se dice también, no, es que quieren tener un bebé con su material genético. Yo lo que creo que pasa es que quieren tener un bebé desde que es bebé. ¿No? Y yo puedo entenderlos, además puedo entender que el deseo de paternidad y maternidad es una cosa muy, muy, muy fuerte, y además es que, quiero decir, socialmente, el ser padres y ser madres es una cosa que se demanda. O sea, quiero decir, si tú no eres madre, sobre todo madre, la sociedad, o sea, te lo pone muy difícil, ¿no? Ya se me ha ido el hilo, no sé lo que iba a decir, pero bueno, es que el deseo al final es muy grande y que lo que quieren es tener un bebé pequeño. Puedes justificar con ese deseo que se tenga que renunciar a derechos fundamentales, que haya un niño que esté en un limbo legal. O sea, quiero decir, es una práctica que éticamente plantea tantas preguntas que aceptarla como tal en sociedad, y bueno, aparte desde una perspectiva feminista, es bastante aberrante. ¿Cuál es la postura del feminismo ante esto? Bueno, ha habido debate, porque al principio, claro, no sé, ¿no? Porque tú dices, claro, porque
jo, es que el deseo de maternidad Yo y estaba a paternidad, favor, ¿eh? ¿no? Sí, no, y además y hay mucha gente que ha cambiado de opinión. Yo al principio, cuando empecé a estudiarlo, tenía muchas dudas porque yo decía, jolín, pues yo qué sé, mi amigo que es gay que quiere tener un bebé, jo, pues, que no, porque dices, es que, claro, es que es una cosa tan ¿no? tan humana, pero claro, es que te pones a estudiarlo y a ver, y además a ver lo que supone a nivel Claro. global esto. Y bueno, en el feminismo pues ha habido un debate y ahora la postura principal es que no se puede, o sea, lo que creo es que tenemos que llegar a un consenso como sociedad de que esta práctica no la queremos socialmente, porque abre las puertas a muchas cosas. Esa es mi posición. Y luego aparte es que ¿quién se puede permitir un bebé por gestación subrogada? Es que ¿Cuánto esto, o sea, puede llegar a costar? Me imagino, Depende obviamente, que dependerá del país, depende. si se hace de forma altruista, si no. Claro. depende del país, pero es que ¿En qué baremos nos podemos mover como Pues minimísimo te puedes y máximo? mover. En Ucrania a lo mejor son 50.000 euros y en Estados Unidos 150.000 o más, o sea, depende, ¿no? Claro, esto también te dicen, claro, es que si no lo legalizas, pues esto va a ser como lo que dicen, como el aborto antes, que solo era para las ricas, claro, pero es que el aborto es un derecho, lo que estábamos diciendo antes, que al final no terminé lo que quería decir, ¿no? Es un derecho fundamental y además estamos hablando de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Con los vientres de alquiler lo que estamos hablando es de que las mujeres renuncien a derechos fundamentales por contrato, además previo a que todo eso pase. Bueno, pero si se hace de forma altruista, esa mujer, bajo su responsabilidad y su capacidad de decidir, está pero decidiendo que quiere hacerlo. pero qué capacidad Claro. de decidir. A ver, esto es otra de las cosas que yo también mencionaba. Tú Porque puedes me decir imagino misa. que habrá casos de todo tipo. Claro, Habrá claro, mujeres... por supuesto Cuando que yo hay decía casos de que el todo embarazo tipo. es único, cuando No niego el negocio fraudulento que hay debajo de todo esto, que me parece lamentable. Pero también pienso en casos particulares de mujeres que lo estarán haciendo de forma altruista porque quieren ayudar. Claro, sí. Bueno, pero es que niego, lo que pero no el puedes problema hacer es que no regular puedes- todo un sistema, no puedes regular todo un sistema por casos individuales. Yo gestaría para mi Pero hermana. no, pero en la regulación de un Pero sistema no por se eso tienen voy que a- tener en cuenta los casos individuales. particulares. Hombre, claro, pero sobre todo es algo, estamos hablando de algo social. Estamos hablando de que las leyes, cuando se regulan, tenemos que mirar primero a la gente que tiene más, que es más vulnerable. Sin esto se regula, es lo que dices tú, si abrimos un mercado, estamos haciendo que mucha gente vaya a recurrir a él, gente que realmente lo necesite. No niego, si es que yo en ningún momento he negado que haya gente que lo haría de forma altruista. Yo gestaría para mi hermana. Es que yo gestaría para Candela, que está ahí sentada. Yo seguramente lo haría. Pero eso no quiere decir, además, yo te puedo decir esto ahora, pero como acabamos de comentar, cada embarazo es único, es decir, tú puedes haber tenido 5 hijos, no haberte cogido en ninguna una depresión posparto, haber sentido en todos los embarazos que tú serías capaz de después darlo. Da igual, porque de repente cada embarazo es un mundo, es único y tú no puedes decidir ahora sobre algo. Tú ahora mismo serías capaz de decir, yo cuando tenga 50 años me voy a firmo un contrato de que voy a voy a vender mi casa de no sé qué. Es que tú de aquí a 50 años, de aquí a que tengas 50 años vas a haber cambiado de opinión 25.000 veces. Pues imagínate si hay un embarazo de por medio. O lo que te cambia la vista el estar embarazada. ¿Recibe apoyo psicológico la mujer gestante para el momento de la separación? Claro, durante el embarazo recibe todo lo que te puedas imaginar. No es ayuda, Depende de dónde también, ¿eh? Pero que no es ayuda psicológica, es preparación psicológica para que separarse tú del bebé. no generes vínculo con ese bebé. Y en el momento en el que das a luz, ese apoyo o esa conexión con un psicólogo deja de existir. Sí, sí. Lo que decías antes de que si se regula los casos particulares y tal, lo que pasa con esto es que es evidente que hay gente que o sea, quiero decir, es evidente que se pueden hacer las cosas bien, que hay gente que a lo mejor quiere de verdad lo que tú dices para mi hermana, pero es que no podemos pensar una práctica, o sea, tenemos que pensar cómo afecta esto sistémicamente. O sea, el que yo acepte que esto es algo lícito significa precisamente que socialmente se entiende como algo que está bien y eso significa muchas cosas. Y además, otra cosa que es importante, España es un país comprador, o sea, España es un país demandante de vientres de alquiler, no es un país de madres gestantes que demanden gestar. Y como país comprador tenemos una responsabilidad porque cuando nosotros regulamos aquí, lo que nosotros regulamos aquí afecta al mercado exterior y afecta a otros lugares, aparte del nuestro, porque
evidentemente. Luego hay otra cosa que es, no, porque te dicen, bueno, madres de 25 a 35 que hayan tenido ya un hijo. España tiene el índice de natalidad más bajo de Europa. La precariedad está por las nubes. ¿Qué madres, qué mujeres? ¿Qué ¿Dónde mujeres? están? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Quiénes son? Porque realmente no hay tantas mujeres ahora mismo en España que con 35 años hayan tenido un hijo ya y que puedan tener otro, y además a esas mujeres se les está pidiendo que en un mercado laboral que las discrimina por estar embarazadas, por dar El pecho. etcétera. Estamos pidiéndole a esas mujeres que, por muy altruistas que sea y por muy hermana mía que sea, yo le estoy pidiendo que asuma unas consecuencias que va a asumir ella, porque la embarazada es ella, unas consecuencias que van más allá de lo que yo pueda querer o no pueda querer, unas consecuencias que además son sociales, ¿no? Y es como, pues eso, tú asumes que a lo mejor puedes parar tu carrera otra vez por esto, que puedes asumir la discriminación laboral, o sea, no sería, quiero decir, habría que paliar primero esto para poder plantearnos siquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor lo que tenemos que pensar es otras maneras de generar parentesco más allá de que otra persona tenga un bebé para nosotros, si no podemos tener un bebé. No sé, es que me parece, no sé, bueno. Desde el punto de vista de la salud, ¿la gestación subrogada conlleva algún riesgo adicional para la gestante respecto a cualquier otro embarazo? Bueno, sí, a salud mental, 100%. Sí, o sea, el índice de depresiones posparto después es altísimo, pero altísimo. Uno de los procedimientos que evita tener cualquier tipo de psicopatología en el momento del parto es el inicio de la lactancia y el inicio del apego, y eso se quita. Entonces tú estás dejando completamente desprotegida a esa madre. O sea, a nivel de salud mental, desde luego. Sí, de salud mental, sí. Luego también, otra cosa que no se dice, ¿no? Pero estas mujeres se tienen que someter a técnicas de reproducción asistida que son bastante brutales para los cuerpos de las mujeres. Esto no lo hablamos mucho, pero es así. Entonces, aparte del embarazo y el parto y el posparto, que eso queda olvidado porque como ya ha tenido el bebé, pues a ver cómo pasa el posparto. Se tienen que someter a estimulaciones ováricas, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva una técnica de reproducción asistida. Entonces, bueno. E incluso aumenta, que me acabo de acordar, el riesgo de hemorragia posparto. En la separación mamá-bebé aumenta muchísimo el riesgo de hemorragia y de no poder frenar una hemorragia y morir en el parto. El simple hecho de separarte de tu bebé. Me chivan por el pinganillo, que está aquí, como tenemos público hoy, tiene una pregunta, que es que hay mucha gente que lo compara con vender órganos, y de hecho muchos haters me dijeron, pero si se puede, entonces la donación de óvulos, o entonces si necesitan mi riñón, yo daría mi riñón. Esto, que además tú has estudiado mucho los argumentos que suele utilizar la gente que está a favor, ¿qué opinas al respecto? A ver, o sea, no se puede comparar a los vientres de alquiler con una donación de órganos intervivos, para empezar. Porque tú en una donación de órganos intervivos, aparte de que esto está regulado por el Estado, o sea, esto es una cosa importante, es que aquí tenemos sanidad pública, esto está regulado por el Estado, etcétera, está muy vigilado y demás. En una donación de órganos se pone por delante de todo, por encima de todo, el derecho a la vida, que es un derecho, bueno, no sé si fundamental, pero bueno, ¿no? Entonces, se acepta que un familiar te pueda donar un órgano en el caso de que no sea peligroso para tu salud, porque ese derecho a la vida se entiende como por encima. Pero es que la maternidad biológica y la paternidad biológica no son un derecho, esto lo primero. Y además es que tú en una donación de órganos donas una cosa que es separable de tu cuerpo, que no tiene autonomía, no es un sujeto de derechos, y que además no es un proceso, bueno, pues corto, quiero decir, tú donas un órgano, tendrás una recuperación y tal, pero no es un embarazo y un parto y un puerperio, que es una cosa muy seria. Y aparte, estaremos de acuerdo en que los seres humanos no se pueden donar ni ceder, tú lo que donas ahí, o sea, ellos dicen que lo que donas es la capacidad reproductiva. Bueno, es que las capacidades humanas no se pueden donar precisamente por eso, y soy yo la que me tengo que gestar y no tú, y soy yo la que voy a tener las consecuencias de la gestación y no tú, porque no se pueden donar. Entonces, no creo que no es comparable, porque además es eso, que lo que tú donas es un ser humano que es sujeto de derechos fundamentales, al que se le están negando derechos fundamentales, y además viendo cómo funciona el mercado en general y tal,
se les está poniendo a los bebés en una posición muy vulnerable y se les está convirtiendo en un objeto de intercambio. Bueno, cuando es altruista no es monetario, pero bueno, en fin, no sé cómo explicarlo. No sé si ha quedado claro, Sí, pero... sí, sí. No sé si conocéis un famoso caso, Jessica Allen, superfetación, una mujer que se prestó a ser mamá gestante de una pareja procedente de China. Esta mujer dio a luz a gemelos, supuestamente, y al cabo de un tiempo, gracias a una prueba de paternidad, se dio cuenta de que uno de ellos dos era hijo de su pareja, de la madre gestante. Con lo cual se dio cuenta que durante el embarazo del niño que iban a tener como gestación subrogada, ella se había quedado embarazada de uno propio. Entonces, todo el conflicto que generó para ella, que de hecho pidió que le devolvieran a su propio hijo, tuvieron juicios de por medio y al final lo consiguió. Digo esto como ejemplo de lo compleja que puede llegar a ser muchas veces la situación, que supongo que sabréis y conoceréis miles de casos de madres que se habrán arrepentido también. Sí. ¿Conocemos casos de padres intencionales que se hayan echado atrás? Sí, hay un montón. Muchos. Hay muchísimos. Y de hecho, fue lo que preguntabas antes de que si se podía hacer la gestación subrogada con los óvulos de la mujer gestante, se dejó de hacer eso precisamente porque esa era una de las herramientas que tenían las mujeres gestantes para decir, es que me quiero echar para atrás porque es que es mi hijo también. Y se hizo para quitarles esas facilidades de poder, bueno, De facilidades. hecho, se hizo a partir de A un raíz de ese muy caso. famoso en Estados Unidos que se llamó el caso de Baby M, que es el que hizo conocidos los vientres de alquiler en el mundo, que básicamente fue, pues nada, una pareja contrató a esta mujer para tener un bebé. Ella puso su propio óvulo y entonces al momento de dar a luz se arrepintió y huyó con el bebé. Entonces esto dio paso a un montón de trifulcas judiciales, etcétera, etcétera. Al final los tribunales admitieron que ella era madre del bebé porque llevaba su propio óvulo y por eso se cambió y se empezó a hacer con fecundación in vitro. Pero esto es muy clave. Por ejemplo, les dieron la custodia no compartida, sino la niña acabó viviendo con los padres contratantes porque tenían mejores medios. O sea, los tribunales les dieron la custodia a ellos porque ellos tenían mejores medios para que ella viviera. O sea, ellos tenían más dinero. Obviamente, esto ya es perverso de por sí, porque en una situación de vientres de alquiler normalmente es así. Entonces, o sea, quiero decir que aquí entran otras relaciones de poder, además, porque es como encima que tú has puesto tu óvulo y eres su madre, además la custodia la tienen ellos porque ellos tienen más dinero que tú, porque por eso te han contratado y por eso tú has accedido probablemente, ¿no? Y bueno, luego hay muchos casos. El caso de Baby Gami, que fueron dos gemelos, uno tenía síndrome de Down, el otro no, la mujer se negó a abortar, porque claro, el tema del aborto, de tener que abortar a obligación de los contratantes, porque esto en la mayoría de los sitios es así, en los sitios que regulan altruistamente no, porque bueno, sería un poco fuerte, pero en fin, pues Baby Gami, pues eso, la madre se negó a abortar y entonces ellos se llevaron solamente al bebé que no tenía síndrome de Down y ella se quedó a criar criando al otro bebé. Y ahora mismo en Ucrania también ha habido otro caso de una bebé que nació que tenía una enfermedad y lo mismo, o sea, hay muchos casos y luego pues... Y sin embargo, también conocemos de cerca a familias que han tenido a su pequeño o pequeña a través de la gestación subrogada y cuyo niño no puede estar recibiendo más amor en el mundo y mejores cuidados. Porque es un niño súper deseado. Es un tema complejo. Claro que, a ver, vamos a ver. Los niños por y que lo han hecho subrogada, bien a través de una agencia correctamente. Y ahora voy. ¿Cuál es el papel de las agencias? Porque en España las agencias son agencias de asesoramiento. Sí, este es el papel de las agencias. Que las que me escuchéis por Spotify, estoy haciendo el gesto del dinero con la mano, por si no lo estáis viendo. El único papel de las agencias, de hecho, las agencias son las que antes eran agencias de adopción, que han visto el dinero en la gestación subrogada y ahora son agencias de gestación subrogada. O sea, el único trámite que hacen las agencias es es saltarte o hacer lo más legal posible, agarrarse a los vacíos legales que haya por ahí, los huecos, los recovecos, para que tú al final puedas registrar a ese bebé.
aquí en En España. España es así. Te ayudan a saltarte la ley y esto también trae a debate nada más la gente que tenga dinero va a poder tener esos bebés. Es decir, Si no te es nada más... ayudaran a saltarte la ley, no tendrían que estar ilegalizadas. Hombre, A ver, es que de muchas hecho, de ellas se son está- inmobiliarias, están registradas como inmobiliarias, están registradas como salones de juego, están registradas... O sea, es una locura. Es que es... De hecho, ahora se está empezando, desde el gobierno se está empezando a perseguir a las agencias. Porque de hecho a las que hay que perseguir es a las agencias. O sea, yo tampoco, o sea, no soy partidaria de perseguir a las familias, ¿qué tal? Porque, pues es que, pero también lo que tú dices, ¿no? Es como, sí, son niños muy deseados y se les quiere mucho, obviamente. O sea, obviamente, Claro, eso yo sí no que es pienso así. que esta gente sea mala gente, a ver si me explico, ¿no? Y que esos niños son muy deseados y se les quiere mucho, pero, claro, es que... y también una pareja que ha ido a Ucrania, ella ha contratado a una mujer que no tiene medios para subsistir o necesita el dinero para poder comprarse una casa y poder vivir con su hijo, también van a querer mucho a su bebé, Total. pero por el Y medio todas pasan las cosas. familias que estaban encerradas en Ucrania el año pasado, todas adoraban a esos bebés. Claro, es que Mira, no tiene que ver, porque si no, eso sería, por ejemplo, es que eso sería un argumento para muchas cosas. Claro. Porque tú, si no, podrías decir, igual que el argumento de por el bien superior del bebé, si nosotros utilizáramos eso como una especie de argumento superior, yo podría ir a la India, llevarme un niño y decir por el bien superior de este niño. No, por supuesto. Ya. O sea, yo sé que sí, Por sí, favor, a ver, yo sé no que nos es una- vayamos a... No, pero sé que es una comparación un poco fuerte y un poco fea, lo sé, ¿eh? No estoy diciendo que se haga esto, pero es que al final el bien superior del menor también podría llevarse hasta decir, Claro. es que claro, este niño va a vivir mejor conmigo, yo le voy a querer mucho y yo tengo más medios que una madre en la India. Por eso hay que pensar cuáles son las consecuencias sistémicas de lo que hacemos. Porque Como obvio, tenemos que terminar y me da rabia porque, como decíamos al principio, este tema da da para mucho. sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué habría que hacer? Pues es muy complicado. Es que desde mi punto de Desde vista, vuestro punto de desde el vista, punto de efectivamente. vista en el que yo entiendo que esta práctica tendríamos que conseguir que socialmente se viera como una práctica reprobable, y desde mi punto de vista es muy difícil que esto deje de suceder si no se prohíbe globalmente. Porque mientras haya países donde se permita, va a haber gente que pueda salir de su país a hacer turismo reproductivo, que es como se llama, y va a seguir, y además, como normalmente hay muchos famosos que hacen publicidad, y etcétera, ¿no? Y parece como que está todo bien. y muchos medios en los que se Entonces, censuran las claro. opiniones en contra de la gestación subrogada. Entonces yo, desde mi punto de vista, sería una práctica que en un principio, o sea, habría que abolirla, pero para eso hay que prohibirla en todos los países. Pero claro, no estamos cerca de hacer eso. A mí me gustaría concluir con una cosa, y que fuera como... Es mi conclusión sobre este tema. Da igual la ideología que tengas, da igual lo que pienses, si estás a favor o en contra. Hay una cosa que es real, que es que la gestación subrogada o los vientres de alquiler es malo para la salud del bebé y de la madre gestante. Y eso da igual cómo me lo pintes, da igual que si después sea altruista, de que no sea altruista, es algo que es malo para la salud. Y desde ahí que ya quien quiera que siga opinando lo que sea, pero lo que es un hecho verídico es que es malo. Y de hecho, lo que comentamos aquí de que hay familias que adoran a sus bebés y que desde luego yo no digo que esas familias que han tenido bebés por gestación subrogada no les adoren, pero habría que ver también cómo es la salud de esos niños. Lo comentaba porque hemos hablado de casos particulares Sí. que iban a todo lo contrario, y también quería hablar de los casos donde la cosa ha salido muy bien. Por mucho que les quieran, Siempre hay eso que no les hablar de salva las al que dos te vayan a partes. tener Voy mala decir salud. Una última cosa, que creo que debemos discutir como sociedad, si nos parece más importante para entender la maternidad, la gestación o la genética, porque en ningún momento hemos discutido que una gestación deje de ser algo importante. O sea, lo hemos asumido. Hemos asumido que la genética o la propiedad sobre ese material reproductivo, porque a veces no tienen relación, está por encima de la gestación. Es cierto que la maternidad, aparte de biológica, también es un hecho social, pero hemos decidido como sociedad que entonces la maternidad biológica, es decir, la gestación, no tiene importancia, porque eso es lo que yo creo que tenemos que pensar, porque eso es lo que está un poco en juego también. Bueno,
Pues con esa Muchas pregunta cosas. terminamos. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por haber venido. Gracias a vosotras por invitarme, me ha encantado. Me alegro. Estabas un poco nerviosa, pero ves, ya, esto es muy Ya está. fácil. ¿A que ya no estás Esto es nerviosa? muy No, ya fácil. no. Y eso que te has librado de baile, antes empezábamos bailando. Ahora ya hemos abandonado la práctica. Yo bailo cuando me invitéis, vamos. Gracias, Cindy. Tere, Un día prométeme más. otro programa de esto, por favor, que me he quedado con 80 cosas que decir. Venga, haremos otro programa. A mí me gustaría traer también a la postura contraria. Sí, total. Así el debate se hace más rico y más interesante. Melonas, Jamonas. nos vemos la semana que viene con nueva invitada y nuevo tema. Recordad, nos podéis sugerir temas que os apetezcan, nos podéis hacer preguntas sobre los temas de los que hemos hablado a través de nuestro Instagram, melonconjamon_podcast. Si os ha gustado este programa, darle al like y suscribiros a la factoría Phi Beta Lambda para enteraros de todos los programas que irán viniendo en adelante. Hasta la próxima. Un beso grande. Chao.